Buenas tardes, me avisan para empezar. Muy buenas tardes, doctor. Sí, somos 37 alumnos. Un par de minutitos más, por favor. Ya. 12:10 empezamos. Perfecto, doctor. Gracias. Ya, gracias.
Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con las teorías, el día de hoy vamos a revisar lo que son las lesiones de menisco y lesiones ligamentarias, es decir, lesión de tejidos blandos de la rodilla. Vamos a empezar con las lesiones meniscales. Como sabemos, dentro de nuestra rodilla tenemos dos meniscos. Un menisco lateral que tiene forma de U y un menisco medial o interno que tiene forma de C. Como ven, el menisco lateral cubre aproximadamente un 50% del platillo, mientras que el menisco medial o interno cubre un 30% del platillo. De los dos, el menisco lateral tiene mayor movilidad. Estos meniscos están insertados por sus astas al hueso en lo que es la eminencia intercondilia y están adosados a la cápsula. La diferencia es que el menisco medial también está unido al ligamento colateral medial. Y esto hace que este menisco tenga menor movilidad. Y debido a eso, las lesiones de los meniscos con mayor frecuencia se presentan en el menisco medial. Los meniscos también van a tener un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. Si realizamos un corte transversal perpendicular, vamos a ver que el menisco tiene una forma triangular. Y su irrigación corre a cargo de las arterias geniculares lateral y media. Y esta irrigación va de la parte más periférica a la parte central. De acuerdo a eso, la parte periférica tiene una mejor circulación, una mejor irrigación, y la parte central tiene menos irrigación. En ese mismo corte perpendicular vemos que la carilla superior del menisco tiene una forma cóncava para alojar a los cóndilos que son convexos del fémur. En cambio, la cara inferior es casi aplanada porque se contacta con el platillo tibial. La composición del menisco es, como es un fibrocartílago, está compuesto principalmente de colágeno y de glucosaminoglicanos. Y entre el menisco tiene fibras longitudinales que absorben las cargas y estos y aumentan la resistencia a estas fibras radiales. Cuando nosotros hacemos una extensión de la rodilla, los meniscos tienden a desplazarse hacia adelante. Si nosotros flexionamos la rodilla, los meniscos tienden a trasladarse o desplazarse hacia atrás. ¿Qué funciones cumplen los meniscos? Primero, de congruencia articular. La superficie del fémur, de los cóndilos femorales, es redondeada, es ovalada, mientras que el platillo tibial es casi aplanado, de tal manera que no hay congruencia. De tal manera que el menisco se encarga de realizar esta congruencia por su forma. De ahí que una función es la congruencia articular y esto hace que aumente el área de contacto. Al ser un fibrocartílago con sus fibras longitudinales y radiales, el menisco va a servir como una almohadilla de tal manera que va a amortiguar la presión de los cóndilos femorales sobre los platillos tibiales. Y este movimiento que les decía hacia adelante y hacia atrás de los meniscos va a hacer que la lubricación articular va a ser favorecida. Y otro movimiento va a hacer que el líquido sinovial se disperse por toda la rodilla. También tienen una función estabilizadora. Por ejemplo, si se presenta un traumatismo de atrás hacia adelante de la tibia, ese desplazamiento, en primer lugar,
es estabilizado, contrarrestado por el ligamento cruzado anterior, pero también el menisco sirve de tope. Y una función muy importante es de absorber y distribuir la carga. Si tenemos un menisco íntegro, vemos cómo la carga llega al menisco y la distribuye al platillo tibial. Pero si estirpamos parte del menisco, vemos cómo la carga va a ir recayendo sobre el platillo tibial y a la larga puede provocar una enfermedad degenerativa, una artrosis. Por todo esto, el menisco es muy importante dentro de nuestra rodilla, de tal manera que siempre tenemos que salvar al menisco. Hay una incidencia anual de 60 a 70 casos por cada 100.000 personas. Si hacemos la relación entre hombres y mujeres, vamos a ver que hay estudios que dan una relación de 2.5 a 1, otros de 4 a 1. Siempre es más frecuente en los hombres. Y de todas las lesiones meniscales, un tercio se asocian a lesión también del ligamento cruzado anterior. Por encima de los 40 años ya comienza a haber lesiones degenerativas. Como les decía al inicio, las lesiones meniscales mediales son más frecuentes por su menor movilidad. Y el cuerno posterior es el más afectado. Vamos a tener causas traumáticas y causas degenerativas. Las causas traumáticas se dan mayormente en gente joven y normalmente relacionado a los deportes. Las causas degenerativas mayormente en pacientes de edad avanzada por el desgaste y debilitamiento del menisco. En cuanto al mecanismo de lesión, vamos a tener un mecanismo rotacional. Tenemos el pie que está bloqueado en esta posición y se produce una rotación. Y esta rotación hace que el cóndilo femoral atraccione y pueda lesionar el menisco. También las posiciones bruscas en valgo o en varo pueden producir la lesión del menisco por el cóndilo femoral. La hiperextensión, por ejemplo, una patada al vacío, también puede producir lesión del menisco. Y las caídas en hiperflexión, como vemos, siempre el cóndilo femoral atraccionando el menisco. Vamos a tener pacientes que sufren una lesión del menisco reciente, aguda, y muchos pacientes que ya son crónicos, que ya han tenido su lesión del menisco, muchas veces no realizan tratamientos, se les indica antiinflamatorios y viven con su lesión del menisco y son diferentes las sintomatologías. En un paciente agudo con una ruptura inicial va a haber dolor en la interlínea articular, va a haber limitación de la movilidad y este dolor va a aumentar cuando hacemos las rotaciones. En pacientes que ya tienen una lesión meniscal ya de mucho tiempo, son pacientes que por temporadas presentan derrame sinovial. Nosotros punzamos la rodilla y obtenemos un líquido inflamatorio. Son pacientes que muchas veces se quejan de crujidos, conejos dentro de la rodilla. Suben, bajan escaleras, tienen la sensación de ese crujido. No les permite subir cuestas, no les permite colocarse en cuclillas. Y como van haciendo poco uso de ese miembro, más carga le dan en el miembro sano, y entonces se comienza a ver una hipotrofia del cuádriceps. Y muchas veces estas lesiones crónicas, muchas veces pueden provocar un bloqueo de la rodilla. Un fragmento de esa lesión meniscal crónica puede bloquear, se coloca entre el fémur y la tibia y puede provocar un bloqueo. Y son pacientes que llegan a la emergencia, ¿sí? Con un bloqueo articular, el paciente no puede ni extender ni flexionar más. En esa posición llegan a la emergencia con un dolor intenso.
En nuestro examen clínico tenemos algunas maniobras, como la maniobra de McMurray. El paciente entre el cúbito dorsal, la cadera y rodilla en flexión de 90 grados, colocamos el miembro y sujetamos con la mano izquierda la rodilla. Los dedos, como ustedes ven, están en el espacio interarticular, el dedo pulgar en la parte lateral y el dedo índice en la parte interna. Y con la otra mano cogemos el pie y le vamos dando extensión y rotación interna y rotación externa. Cuando hacemos rotación interna, el platillo tibial lateral asciende, se va hacia adelante, y el contacto del menisco con el dedo va a producir dolor. Por el contrario, hacemos rotación externa, el platillo tibial interno es el que se va hacia adelante, y el contacto con el dedo índice del menisco va a provocar dolor. La maniobra de Apley, paciente ya en decúbito ventral, la rodilla en 90 grados, sujetamos el pie y le damos compresión hacia abajo y rotación externa, rotación interna, rotación externa, y el paciente va a presentar dolor. Rotación externa, evaluamos el menisco interno, rotación externa, evaluamos el menisco interno. Dentro de la clasificación de las lesiones de los meniscos vamos a tener una clasificación que es morfológica de acuerdo a la lesión que tiene el paciente. Y vamos a ver rupturas verticales, es decir, que las lesiones le vamos a ver de arriba hacia abajo. Lesiones horizontales y lesiones complejas. Dentro de estas lesiones verticales vamos a tener las lesiones que son longitudinales, lesiones que son radiales. Dentro de estas radiales tenemos la oblicua, que se le llama pico del toro. Y dentro de estas longitudinales hay algunas que el fragmento central del menisco comienza a desplazarse y puede llevarnos hacia una lesión meniscal en asa de Ball. Tenemos las horizontales, como vemos acá, y las complejas, que se asocian diferentes tipos de lesión. La irrigación del menisco también nos puede dar una clasificación. Hemos visto que la irrigación del menisco va de la parte periférica a la parte central. La parte periférica es la que tiene mejor irrigación, y esta va disminuyendo conforme nos acercamos a la parte central. De acuerdo a esto tenemos tres porciones. Una porción periférica que es bien irrigada, que es la zona roja-roja. Una zona que es la zona roja-blanca, que es menos irrigada. Y la que tiene menos irrigación es la zona central, que es la zona blanca. De tal manera que, de acuerdo a la irrigación, tenemos zona roja-roja, roja-blanca y roja-blanca. Y de acuerdo a eso, vamos a ver que las lesiones que se producen en esta zona roja-roja, por la mejor irrigación que tienen buena capacidad para reparación. Y las lesiones que asientan en la zona blanca, al tener menos irrigación, tienen menos capacidad de reparación. Y eso es muy importante cuando indiquemos el tipo de tratamiento de una lesión meniscal. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica tenemos la radiografía, que como es un fibrocartílago no lo vamos a poder ver al menisco en una radiografía, pero nos permite ver esta radiografía algunas lesiones asociadas, por ejemplo los pinzamientos, enfermedades degenerativas, que nos va a ayudar a plantear un tratamiento, pues es diferente un paciente con lesión del menisco que tenga una artrosis que un paciente que no tenga esta lesión. Vamos a descartar lesiones óseas como lesiones de los platillos tibiales, que muchas veces hacemos el diagnóstico diferencial con una lesión meniscal. Nos interesa ver si la rodilla es una rodilla con buena alineación, o es una rodilla vara, o es una rodilla valga.
porque también eso va a acrecentar la lesión del menisco. Y el examen más importante para evaluar meniscos es la resonancia magnética. Los meniscos lo vamos a ver como unos triángulos, color negro, y las lesiones del menisco lo vamos a ver como una línea blanca. Por ejemplo, acá tenemos nuestros meniscos sin lesión, y acá tenemos una lesión horizontal. Este es un plano sagital. Acá vemos una lesión vertical. También dentro de la resonancia magnética tenemos los planos transversales. Y ahí estamos viendo los meniscos de arriba hacia abajo. Y vemos cómo los meniscos tienen toda esta zona más oscura, son los meniscos. Y acá vemos una lesión radial. Como esta. Acá vemos nuestros meniscos y vemos una lesión radial, pero en pico del ojo. Acá vemos otra lesión horizontal en un plano sagital, como esta. Y este es un plano coronal, donde vemos los dos meniscos. Vemos un menisco que está bien, y el otro menisco vemos que tiene una irregularidad y una lesión vertical. Y acá vemos un menisco que tiene una pequeña lesión, y el otro menisco vemos una pequeña porción acá. Le falta esa porción. Y esa porción lo vemos que está cerca al centro de la articulación. Esta es la lesión en asa de Valle. La parte periférica la vemos acá, y la parte que se ha desplazado la vemos acá. Y muchas veces este fragmento es el que se introduce, bloquea, se introduce entre fémur y tibia y produce un bloqueo de la rodilla. Luego que tenemos el diagnóstico de lesión meniscal, tenemos que plantear nuestros tratamientos. Vamos a tener tratamientos conservadores, tratamientos quirúrgicos. Pero como todo en traumatología, tenemos que evaluar bien el paciente, tenemos que considerar ciertos factores. Por ejemplo, la edad. Es diferente tratar a un paciente joven que tiene mucha actividad, donde probablemente hagamos como tratamiento ideal una sutura del menisco, que una persona de edad avanzada que ya tiene lesiones degenerativas del menisco, y muchas veces no vale la pena hacer tratamientos quirúrgicos, sino tratamientos conservadores. Características de la ruptura del menisco, por ejemplo, si la lesión afecta la zona roja, podemos hacer un tratamiento conservador esperando que cicatrice, o tratamiento de sutura. Si la lesión del menisco está en la zona blanca, donde no hay poder de reparación, probablemente tendremos que hacer meniscectomías, es decir, extirpar parte del menisco. Cronicidad de los síntomas. Normalmente los pacientes con lesiones agudas del menisco muchas veces son más plausibles de poder hacer un tratamiento quirúrgico, pero muchas veces hay pacientes que tienen ya lesiones crónicas de mucho tiempo, ya con los meniscos degenerados, donde mayormente se hace tratamientos conservadores. La intensidad del dolor. Muchas veces tenemos pacientes que ingresan a la emergencia por un bloqueo de la rodilla, un dolor muy intenso, donde muchas veces se tiene que hacer un tratamiento de emergencia. Y hay otros pacientes con lesiones ya crónicas, que tienen poco dolor, donde mayormente se puede hacer un tratamiento conservador. Condición clínica del paciente. Muchas veces hay pacientes que tienen problemas cardíacos, problemas, otro tipo de enfermedades que hacen difícil hacer un tratamiento quirúrgico por las contraindicaciones que tienen para la cirugía. Y muy importante la actividad ocupacional del paciente. Paciente activo, joven, tenemos que, nuestro tratamiento debe estar orientado a que quede lo mejor posible. Y muchas veces hay pacientes de edad avanzada que tienen poca actividad, deambulan poco, donde
En ellos se plantea mayormente el tratamiento conservador, también porque ya tienen problemas degenerativos de la articulación. Y muchas veces vamos a ver que hay tratamientos conservadores quirúrgicos, pero es importante ver el caso del bloqueo articular. Muchas veces vienen a la emergencia pacientes con bloqueo de la rodilla. Como he visto en las diapositivas anteriores, la rodilla queda en flexión, el paciente no puede ni extender ni flexionar más, vienen con un dolor intenso y tenemos que desbloquear esa rodilla. Muchas veces se infiltra silocaína dentro de la rodilla para poder lograr con movimiento rotacional y luego una extensión brusca podemos desbloquear la rodilla. Y a veces es infructuoso eso, tiene que entrar a hacer las operaciones con una artroscopía de emergencia. Y cuando ya planteamos el tratamiento, tenemos un tratamiento conservador. Este tratamiento conservador está indicado en las lesiones meniscales asintomáticas. Hay pacientes que por alguna razón se hace una resonancia, no tienen síntomas, la resonancia se hace por otra causa, encuentra como hay algo, una lesión del menisco, pero el paciente es asintomático, en ellos el tratamiento es conservador. El tratamiento conservador también para todas aquellas lesiones del menisco que asientan en la zona roja, que tiene gran capacidad de cicatrización. De estas lesiones que asientan en la zona roja, tenemos las rupturas que son verticales, longitudinales, como esta. Esa lesión, como asienta en zona roja, puede cicatrizar. Podemos hacer un tratamiento conservador. Pero esa lesión tiene que tener 1 centímetro como máximo. Las rupturas radiales están en zona blanca, pero son menores a 5 milímetros. Podemos hacer un tratamiento conservador y observarlo en el futuro. Y también tratamiento conservador para pacientes de edad avanzada que ya presentan cambios degenerativos como una artrosis, con el menisco totalmente degenerado en ellos. Prácticamente, mayormente el dolor es a veces más por una artrosis. En ellos se plantea más un tratamiento conservador. Dentro del tratamiento conservador indicamos analgésicos, hielo para disminuir el proceso inflamatorio y fisioterapia progresiva para mejorar la potencia muscular. Al potenciar nuestros músculos, el paciente va a comenzar a deambular mejor. Y el tratamiento quirúrgico, tenemos dentro de este tratamiento a las técnicas de reparación. La sutura meniscal artroscópica. Habíamos dicho que el menisco hay que tratar de salvar. Y una técnica para salvar el menisco es la sutura meniscal. Acá no extirpamos, no resecamos ninguna parte del menisco. La suturamos. ¿Cuál es el objetivo? De conservar la mayor cantidad de menisco posible para que ésta cumpla una buena función. Para ello hacemos una sutura. ¿Y cuáles son las indicaciones para hacer sutura? Que la lesión tiene que asentar en zona roja o en zona roja blanca, donde hay mejor irrigación. Mayores de 1 centímetro, decíamos que las menores de 1 centímetro la tratábamos conservadoramente, esperando a que cicatrice, pero cuando tiene más de 1 centímetro, el problema es que esto va a crear una inestabilidad, puede haber desplazamiento, como vemos acá. Por eso es que mejor suturamos. Y esta lesión también, cuando se desprende, tenemos un asa de balde, que no es crónica, también se puede hacer la sutura. Ahora, la sutura va mejor en pacientes jóvenes, con menisco vital, y lesiones que tengan menos de 8 semanas de evolución. De todas las lesiones del menisco, solo un 10 al 15% son plausibles de ser suturadas. La gran mayoría no.
Acá vemos un esquema de cómo se hace la sutura. Cada vez aparece mayor instrumental que hace más fácil las suturas, todo bajo visión artroscópica. Acá vemos la visión del menisco, de la parte que se ha roto, y se hace la sutura con un hilo no absorbido. Y vemos cómo se queda al final. El otro tratamiento quirúrgico, la otra técnica es la resección. Acá ya no vamos a suturar, sino vamos a extirpar parte del menisco. Meniscectomía parcial artroscópica. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar de manera uniforme el tejido dañado o inestable. Conservar el mayor remanente meniscal posible. Sobre todo el muro periférico. Este muro periférico hay que tratar de salvarlo. Y que una vez resecado parte del menisco, lo que queda que sea capaz de asumir sus funciones mecánicas. Cuando indicamos una resección, una meniscectomía, cuando la ruptura se produce en zona avascular, zona blanca. Las rupturas horizontales, muchas veces, cuando se produce una ruptura horizontal, una capa queda inestable. Y a veces es bueno resecarlo para que esto no avance. Las rupturas radiales, habíamos visto que las rupturas cuando son menos de 5 milímetros hacemos tratamiento conservador y observamos. Pero las rupturas que son mayores, el peligro es que esta ruptura se vaya desplazando hacia el muro periférico. De tal manera que es mejor hacer un tratamiento por meniscectomía. Extirpamos. Las lesiones degenerativas, las lesiones en asa de cubo, pero que ya están degeneradas. Los meniscos con múltiples rupturas y todas las rupturas que son complejas. En todos ellos es mejor hacer una meniscectomía por el hecho de que estas lesiones pueden ir complicando todo el menisco. Acá vemos un menisco, un esquema, vemos una lesión vertical en tipo pico del oro. Tratamos de extirparlo esto y remodelarlo porque esto puede seguir avanzando la lesión. Extirpamos con una pinza sacabocado y lo que queda se remodela con un aparato especial. Y otra técnica es la de sustitución. Y en este caso hablamos de un trasplante meniscal. ¿Cuál es el objetivo? Retrasar el deterioro articular. Cuando se ha hecho una meniscectomía previa, se extirpar por alguna razón el menisco. Cuando hay un daño meniscal tan severo que no se puede preservar su estructura y función. De tal manera que se adquiere, ¿no?, de un banco de tejidos el menisco, se le da forma y se ancla a la cápsula y al hueso. Como vemos acá. La idea es que este implante trate de contrarrestar todas estas fuerzas de compresión y, mejor dicho, trate de reemplazar al menisco que ha sido extirpado. Y también tenemos implantes, pero en este caso son fabricados de poliuretano y de poliéster. Estos implantes, ¿no?, que son fabricados, se puede implantar a nivel de la zona meniscal, pero para eso tenemos que tener el muro periférico donde lo vamos a suturar. O sea, son lesiones del menisco donde se ha extirpado buena parte central, pero tenemos un muro periférico. Y de tal manera que al implantar este menisco que es artificial, al implantarlo, este menisco va a servir como un armazón donde el tejido del muro periférico va a ir avanzando hacia el centro y una vez que cumple su función, este implante se degrada generalmente al año y nos queda este tejido. Que si bien es cierto no es un menisco normal, pero al menos va a cumplir cierta función
dentro de la rodilla. Ahora vamos a ver las lesiones ligamentarias. Cuando se produce un traumatismo de rodilla, las lesiones ligamentarias son las más frecuentes. Los ligamentos juegan un rol muy importante en la estabilidad de la rodilla y por lo tanto la ruptura de algún ligamento va a producir una inestabilidad. Puede ser crónica, puede ser aguda. Cada año ocurren de 4 a 10 casos de lesiones ligamentarias por cada 1000 habitantes. Y el 66% de estos casos generalmente son por accidentes deportivos. Dentro de la etiología vamos a ver lesiones por actividades deportivas, que pueden ser por contacto, como vemos acá, un traumatismo en la cara lateral de la rodilla, o sin contacto el mismo jugador provoca un valgo forzado que ha provocado lesión ligamentaria. Accidente de tránsito, que es frecuente las lesiones ligamentarias, y caídas. Ahora, los ligamentos van a cumplir una función estabilizadora muy importante en la rodilla. Son nuestros estabilizadores primarios o estabilizadores estáticos. Vamos a tener ligamentos que están en las partes laterales de la rodilla. Vamos a tener el ligamento colateral lateral, como vemos acá, que va hasta el peroné, y un ligamento colateral interno. Cuando se produce un traumatismo en la cara interna, como vemos acá, se va a producir un varo forzado. Este varo forzado, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que en la cara lateral de la rodilla, una fuerza que va a querer distraer esta articulación. Y esa fuerza va a ser bloqueada por nuestro ligamento colateral. Es decir, nos va a estabilizar en la parte lateral de la rodilla. Si por el contrario tenemos un traumatismo en la cara lateral de la rodilla, ese traumatismo va a producir un valgo forzado, se va a tender a abrir esta zona articular y eso va a ser bloqueado por nuestro estabilizador, que es el ligamento colateral interno. Pero también tenemos estabilizadores que están dentro de la rodilla. Estos ligamentos están por fuera, son extraarticulares. Tenemos intraarticulares, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Cuando se produce un traumatismo en la parte posterior de la pierna, la tibia tiende a ir hacia adelante. Y ese desplazamiento es amortiguado por nuestro ligamento cruzado anterior. Y por el contrario, el traumatismo que va de adelante hacia atrás, la tibia tiende a desplazarse hacia posterior y es bloqueado por nuestro ligamento cruzado posterior. Es decir, estos son nuestros estabilizadores primarios. Por encima de este plano ligamentario tenemos el plano muscular. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un traumatismo de adelante hacia atrás? La tibia tiende a irse hacia posterior y se contrae el músculo cuádriceps. Y el músculo cuádriceps lleva la tibia hacia adelante. Es decir, contrarresta este movimiento. Y lo mismo hacen estos músculos isquiotibiales, que contrarrestan el movimiento hacia adelante. Es decir, son nuestros estabilizadores secundarios ordinarios. Antes de entrar de lleno a cada ligamento, algunas generalidades. Dentro del tratamiento de las lesiones ligamentarias vamos a tener los tratamientos quirúrgicos. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos vamos a tener cirugías que son de reparación y cirugías que son de reconstrucción. ¿Qué significa que haya una cirugía de reparación? Que el mismo ligamento que se ha lesionado es el que lo vamos a reparar, vamos a usar el mismo ligamento, lo vamos a volver a anclar en la zona que se ha lesionado.
Y lo vamos a reforzar con algún tejido de la vecindad. Usamos nuestro mismo ligamento. ¿Pero qué significa cirugía de reconstrucción? Que el ligamento que se ha roto ya no nos va a servir. De tal manera que tenemos que hacer una cirugía, tenemos que reconstruir un nuevo ligamento utilizando otro tejido. Puede ser del mismo paciente, o sea, un autoinjerto. Por ejemplo, el tendón de dos músculos, del semitendinoso, del recto interno. Que este tendón lo vamos a usar, lo vamos a preparar para que sea nuestro ligamento. Este es un autoinjerto. Y los autoinjertos, que son tejido que se consigue en los bancos de tejido. Entonces, la cirugía de reconstrucción, vamos a reconstruir un nuevo ligamento con tejido. Y nuestra técnica de reparación, que usamos el mismo ligamento. También tenemos que ver que muchas veces los traumatismos, muchas veces no desgarran, no rompen el ligamento, sino que esta tensión del ligamento lo que produce es una avulsión de la zona donde está insertado. Por ejemplo, acá, este ligamento, que es el colateral lateral, ha producido una avulsión de la cabeza del peroneo. El ligamento en esta circunstancia ya no va a cumplir su función estabilizadora. De tal manera que tenemos que reducirlo y colocar un implante con un tornillo. Entonces, toda fractura avulsiva de un ligamento tiene que ser reparada de todas maneras, hacer cirugía. Y en el caso anterior que veíamos, técnicas de reparación para todo ligamento que tiene buen poder de cicatrización. Vamos a tener ligamentos de la rodilla, algunos que tienen buen poder de cicatrización y otros que no logran la cicatrización. Y en ellos que no logran una buena cicatrización, tenemos que hacer una reconstrucción. Entonces empezamos con el ligamento colateral medial. Este es un ligamento que va del epicóndilo medial del fémur a la parte proximal interna del látigo. Como ustedes ven, es un ligamento ancho. Es una banda plana ensanchada, como lo vemos acá. Nos va a estabilizar la parte interna de la rodilla, pero está reforzado por este ligamento oblicuo posterior. De tal manera que actualmente ya se está hablando de un complejo ligamentario estabilizador. Este ligamento ensanchado tiene buen poder de cicatrización. Para que se lesione el ligamento colateral interno o medial, tiene que haber un traumatismo en la cara lateral. Se puso un valgo forzado y se puede lesionar el ligamento. Y eso va a ser de acuerdo a la magnitud de la energía, de la fuerza que está produciendo la lesión. Si esta energía es baja, podemos tener micro rupturas. Si es mayor, podemos tener rupturas parciales. Y si es grande esta fuerza, podemos tener rupturas totales. Y ahí tenemos los ligamentos, las lesiones grado 1, grado 2 y grado 3. Los pacientes van a tener siempre, nos van a contar el antecedente traumático, cómo es que se ha lesionado. Van a tener dolor en la cara interna de la rodilla, va a haber disminución del rango de movimiento. Muchas veces estos pacientes nos indican que al momento que sufrieron la lesión, tuvieron la sensación de un chasquido. Va a haber tumefacción, equimosis en la cara interna de la rodilla. Y en los casos donde hay una ruptura total, va a haber inestabilidad. La pierna tiende a irse hacia afuera, nos va a dar un valgo. La pierna, la rodilla va a ser inestable. Para diagnosticarlo, tenemos pruebas que, por ejemplo, el estrés en valgo o bostezo medial. Y acá lo que se trata es de reproducir cómo ha sido la lesión. De tal manera que si tenemos la lesión del ligamento interno,
Tenemos que tratar de aperturar esta zona para ver cuánto se abre esta zona. De tal manera que realizamos un valgo. Bloqueamos esta zona y la pierna lo llevamos hacia afuera. Provocamos un valgo y tratamos que se aperture esta zona. Eso se le llama bostezo. Y de acuerdo a cuánto se apertura la zona, vemos la zona de la piel, puede haber una apertura de 0 a 5 milímetros, puede haber una apertura de 5 a 10 milímetros o mayor de 10 milímetros, estamos en el grado 1, grado 2, grado 3. Hacemos esta maniobra en 30 grados de flexión, como ven acá, y lo hacemos en extensión. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando lo hacemos en extensión, el ligamento cruzado anterior también está tenso. De tal manera que si logramos tener un bostezo, quiere decir que el ligamento cruzado anterior también puede estar lesionado. En cambio, en flexión, nuestro ligamento cruzado anterior está laxo, y si tenemos un bostezo positivo, indicamos que solo es lesión del ligamento colateral interno. Acá tenemos, por ejemplo, la cara interna de la rodilla, la mano por encima de la rodilla, vamos a hacer un bloqueo acá y la pierna lo vamos a llevar hacia afuera tratando de hacer un valgo. Y vemos acá en la zona de la piel cuánto se produce un declive. Y vamos a ver, se abre bastante la rodilla, ¿no? Entonces es una prueba de bostezo positivo. Más de un centímetro. En nuestro diagnóstico por imágenes, nos interesa mucho ver si es que hay una abulsión. Hemos dicho que cuando hay una fractura, una abulsión, tenemos que reducirlo. Entonces tenemos que ver en nuestra placa si hay alguna abulsión. Acá vemos una abulsión del cóndilo femoral. Podemos realizar un valgo de las dos rodillas, la sana y la enferma, y podemos comparar en la radiografía cuánto se abre cada uno. Y vemos que esta rodilla, la apertura es mucho mayor. Podemos indicar que es una lesión del ligamento colateral. Y el examen que mayormente nos va a proporcionar la mejor idea de cómo está nuestro ligamento es la resonancia. Vemos nuestro ligamento colateral medial, acá vemos nuestros meniscos, y vemos cómo este ligamento colateral medial se ha hecho como un acordeón porque se ha roto a este nivel, se ha hecho laxo. Le decía que el ligamento colateral medial es una avance ensanchada y tiene buen poder de cicatrización, de tal manera que eso tiene que ver con nuestro tratamiento. Los esguinces grado 1, que son lesiones microscópicas, microrupturas, indicamos antiinflamatorio, reposo, un poco de hielo para disminuir la inflamación, hacemos un vendaje, podemos hacer terapia física y en pocos días va recuperando su función y actividad normal. Cuando ya hay una ruptura parcial, que es el grado 2, y una ruptura total, que es el grado 3, como este ligamento tiene buen poder de cicatrización, podemos hacer un tratamiento conservador. Pero tiene que ser una lesión aislada del ligamento colateral. Es decir, solo está lesionado el ligamento colateral. Si está lesionado otro ligamento, por ejemplo, el posterior o el anterior, ahí sí no, el tratamiento conservador no está indicado. Si solo está lesionado el ligamento colateral medial, puede ser rotura parcial o total, indicamos un tratamiento conservador, antiinflamatorios, reposo, hielo, y ahí sí protegemos, o bien una calza de yeso o una rodilla articulada, 4 a 6 semanas, y luego hacemos la terapia. Nos interesa potenciar la musculatura, nuestros estabilizadores secundarios que nos van a permitir deambular mejor.
Y el tratamiento quirúrgico, si es que se hace, lo realizamos cuando ya hay una lesión del ligamento colateral medial, pero asociada a otra lesión del ligamento, lesiones multiligamentarias. Cuando hemos visto que las lesiones de abulsión de fragmentos óseos, tenemos que hacer la cirugía. Tenemos que reducirlo y estabilizarlo con tornillos o con grapas. Y también se dice en la literatura que los atletas de élite que compiten en olimpiadas, en ellos, en algunos casos, según la literatura, también se puede preferir hacer un tratamiento quirúrgico. Como es un ligamento que tiene buen poder de cicatrización, se repara. No se reconstruye, sino se repara, se ancla, y de algún tejido de la vecindad podemos reforzarlo. Y muy raros casos se hace una reconstrucción. Es muy, muy raro. Y ahora tenemos el ligamento colateral lateral. Como ustedes ven, es totalmente diferente al ligamento interno. El ligamento externo más es un cordón fibroso que va del epicóndilo lateral a la cabeza del peroneo. Acá lo vemos. Es diferente. Y esta zona también es estabilizada por unos refuerzos como el ligamento popliteo peroneo y el tendón del popliteo. De tal manera que este es un complejo lateral estabilizador de la rodilla. Este ligamento es diferente al medial y también tiene poco poder de cicatrización. El ligamento interno sí tiene buen poder de cicatrización y este no tiene buen poder de cicatrización. Para que se produzca lesión del ligamento lateral, tiene que haber un traumatismo en la cara interna. Se produce un varo forzado y se puede lesionar el ligamento. Y también vamos a tener grado 1, lesiones o microrupturas, grado 2, lesión parcial, y grado 3, ruptura total. Los pacientes van a tener dolor, en este caso en la cara lateral de la rodilla, va a haber disminución del rango de movimiento, limitación funcional, dificultad para subir y bajar escaleras, y también puede producir una inestabilidad cuando hay lesiones totales, lesiones, desgarros totales de este ligamento. La pierna tiende a irse, desplazarse hacia adentro, produciendo un varo. El paciente va a sentir una inestabilidad de la rodilla. Igual que el caso anterior, hacemos nuestras pruebas, nuestras de estrés, en este caso en varo. En este caso llevamos la pierna hacia adentro y vemos cuánto se apertura en la cara lateral. En 30 grados y en extensión. En extensión ya, si es positivo, estamos ante también lesión de los ligamentos cruzados. En las radiografías nos interesa ver si es que hay avulsión de la cabeza femoral para poder repararlo. Radiografías en estrés, varo en la rodilla sana, colocamos un varo en la rodilla enferma y vemos la distancia. Vemos como acá es mayor. Estamos ante una lesión del ligamento colateral lateral. Y en la resonancia magnética, que es el examen de elección, vemos cómo tenemos un ligamento colateral lateral y acá vemos cómo se ha desprendido, se ha roto. Y cuando planteamos nuestro tratamiento, decimos, como hemos visto antes, que el ligamento colateral lateral no tiene buen poder de cicatrización. En el grado 1 y en el grado 2, donde hay una ruptura parcial, tenemos que hacer, ahí podemos hacer nuestro tratamiento conservador, siempre y cuando no haya otra lesión asociada, otro ligamento lesionado. Igual que el caso del ligamento colateral medial, inmovilizamos más o menos 3 semanas a un mes, luego pasamos a una terapia de rehabilitación para fortalecer la musculatura que nos van a potenciar nuestros estabilizadores secundarios.
Y este es un ligamento que no tiene buen poder de cicatrización. Entonces, las rupturas totales, la de grado 3, tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Primero, indicar que las avulsiones tenemos que repararla, como hemos dicho. Toda avulsión hay que repararla, reducirlo, colocar un implante. También todas las lesiones que vienen asociadas a otro ligamento tenemos que hacer tratamiento quirúrgico. Y en este caso, el mismo ligamento no podemos utilizar porque tiene poco poder de cicatrización. De tal manera que tenemos que reconstruirlo. Podemos usar tendones del mismo paciente, o sea, un autoinjerto, como vemos acá, del mismo paciente, o al injerto que se consigue en el banco de tejidos. Y en este caso es bueno reconstruir todo este complejo ligamentario mediante túneles, que va a ser el nuevo ligamento, se introduce por medio de túneles y vemos cómo se reconstruye el ligamento lateral externo, el tendón popliteo y el ligamento popliteo peroneo. Todo el complejo lateral. Y luego vemos los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. De los dos ligamentos, el ligamento cruzado posterior es mucho más fuerte. Estos ligamentos, como hemos visto al inicio, nos van a limitar la traslación posterior y anterior de la tibia, ante traumatismos de atrás adelante y de adelante hacia atrás. Pero también estos ligamentos cruzados van a servir de pivote. Cuando flexionamos la rodilla, la pierna puede hacer rotaciones externas e internas y mediante este pivote. Hablamos solo del ligamento cruzado anterior. ¿Cómo es que se lesiona? ¿Cuál es el mecanismo? Son varios mecanismos, pero el más importante es este. Valgo con rotación externa. Responsable del 70% de los casos de lesión del ligamento cruzado anterior. Inclusive este mecanismo se asocia muchas veces con lesión del menisco interno. Y también se asocia con ruptura del ligamento interno. De tal manera que tenemos lesión del ligamento cruzado anterior, lesión del menisco medial interno y ruptura del ligamento colateral interno. Y la asociación de estas tres lesiones es la triada. Triada terrible, triada desgraciada, triada fatal de O'Donnell. Así se le llama esta triada. También tenemos el varo y rotación interna, o sea, lo opuesto, puede provocar también lesión del ligamento cruzado. La hiperextensión, una patada al vacío, también puede lesionar nuestro ligamento cruzado anterior. Y la desaceleración. Esto se da mucho en jugadoras de fútbol femenino. Corren, se paran y se produce una desbalance entre fémur y tibia y se puede producir la ruptura del ligamento cruzado. Los pacientes van a tener muchas veces sensación de un chasquido, que algo se ha roto. Van a tener dolor profundo en la rodilla y inmediatamente va a haber una tumefacción y una hemortrosis. Los pacientes van a tener sensación de inestabilidad, como que si la pierna no es estable, no va a poder deambular y un movimiento restringido de la articulación. Tenemos nuestra prueba de Lashman, que es la prueba más específica para la lesión del ligamento cruzado anterior. Colocamos la mano izquierda por encima de la rodilla y la mano derecha en la parte proximal de la pierna y hacemos movimientos hacia adelante y hacia atrás. Y vemos cómo se va. Cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior hay un buen desplazamiento. Siempre comparando con la otra rodilla, la rodilla sana. Esta es la prueba del daño, no se olviden, la prueba más específica para lesión del ligamento cruzado anterior. También tenemos la prueba del cajón anterior. Cogemos la pierna con la rodilla en flexión de 90 grados
con los dedos pulgares en la tuberosidad anterorelativa y realizamos movimientos como que si quisiéramos abrir un cajón. Y el desplazamiento nos va a indicar que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Comparamos con la otra rodilla. Esta prueba es un poco compleja, simplemente para la prueba de pivot shift. Vemos cómo se coge la rodilla con la mano izquierda, la mano derecha el pie, hacemos flexión y luego extensión, pero la mano derecha hace rotación interna del pie y la mano izquierda le hace un desplazamiento hacia adentro de la rodilla tratando de hacer un valgo. Al momento que la rodilla va llegando a los 45 grados, se produce una luxación, o mejor dicho, se reduce la luxación, y a medida que uno va extendiendo, se luxa la rodilla. Acá vamos a ver tenemos una rodilla que va a ser examinada. Primero se va a realizar un test de Lachman, cómo se desplaza la rodilla por lesión del ligamento cruzado anterior. Y ahora se va a hacer un pivot shift. Se hace un valgo, mire cómo cuando llega la flexión, la rodilla se reduce. En nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, la radiografía siempre buscará avulsiones para repararlas. En nuestra resonancia magnética, vemos nuestro ligamento cruzado anterior y vemos como acá está lesionado. No tenemos ligamento cruzado anterior, está desgarrado totalmente. Ahora, el ligamento cruzado anterior tiene escaso poder de reparación. No hay manera de reparar un ligamento cruzado anterior. Si se hace un tratamiento quirúrgico, tiene que hacerse reconstrucción. No se puede utilizar ese ligamento cruzado anterior que queda. Y muchas veces se prefiere hacer un tratamiento conservador en pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que por alguna razón no puede hacerse un tratamiento quirúrgico, en pacientes con baja demanda funcional, pacientes de avanzada que caminan poco, no tienen mucha actividad. Pero en estos pacientes, dentro del tratamiento tenemos que indicar a los pacientes que tienen que aceptar que va a haber cierto grado de limitación. Para saltar, hay que evitar hacer giros. Y lo que sí, para contrarrestar la lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos que realizar un buen programa de rehabilitación. Tenemos que fortalecer la musculatura de la rodilla, los cuádriceps y sobre todo los isquiotibiales, que son los que van a llevar la tibia hacia atrás. Se van a oponer a la lesión del ligamento cruzado anterior. Y el tratamiento quirúrgico, de todas maneras, tiene que hacerse una reconstrucción, un nuevo ligamento cruzado anterior. Y está indicado en pacientes jóvenes, deportistas activos, cuando la lesión del ligamento cruzado anterior está asociada a otras lesiones ligamentarias, y en aquellos casos donde tenemos pacientes que se ha hecho un tratamiento conservador, pero tienen demasiada inestabilidad. Y entonces, como decía, se hace una cirugía de reconstrucción, puede usarse el mismo tejido del paciente o adquirir en un banco de tejidos. Utilizamos dos tipos de injerto, un injerto que es hueso, tendón, hueso, y un injerto que es tendinoso. Por ejemplo, el injerto que es hueso, tendón hueso, lo vamos a obtener a nivel de la rótula y la tibia. El tendón rotuliano. Hacemos una incisión y estirpamos parte del hueso de la rótula
parte del tendón rotuliano y parte de la tibia. Y este va a ser nuestro ligamento. Hueso, tendón, hueso. Y mediante túneles, a nivel de la tibia y a nivel del fémur, vamos a introducir nuestro ligamento, nuestro injerto, que lo vamos a anclar el hueso al fémur y la otra porción a la tibia, esperando a que consolide. Mediante tornillo lo vamos a anclar y este va a ser nuestro nuevo ligamento cruzado anterior. Y el ligamento cruzado posterior generalmente se lesiona por el golpe en el tablero, accidentes de tráfico. Es el mecanismo más frecuente. Un traumatismo directo en la cara anterior de la tibia, que lleva la tibia hacia atrás y rompe el ligamento cruzado posterior. Se da generalmente en accidentes de tráfico y se asocia muchas veces a lesiones de otros ligamentos. Y la caída en hiperflexión, por ejemplo, accidentes deportivos, puede provocar sí una lesión aislada del ligamento cruzado posterior. Y muchas veces la sintomatología va a ser diferente. Las lesiones aisladas, donde solo se rompe el ligamento cruzado posterior, tienen menos síntomas que cuando está asociado a otros ligamentos. Obviamente, cuando hay otros ligamentos lesionados, va a haber una sintomatología mayor. Hay tumefacción, dolor, sensación de inestabilidad, rango de movimiento limitado, dificultad para movilizarse. Y cuando se rompe el ligamento cruzado posterior, los síntomas son menores, un dolor mínimo, marchan con un poco de cojera, pueden tener un rango de movimiento completo. Y tenemos para diagnosticar la lesión del ligamento cruzado posterior la prueba del cajón posterior. Lo mismo que el cajón anterior, pero en este caso la pierna lo vamos a desplazar hacia atrás. Vamos a ver el declive, ¿no? Por el desplazamiento. Acá vamos a ver. Ven cómo el cajón posterior se desplaza hacia atrás por lesión del ligamento cruzado posterior. En la radiografía tenemos que buscar nuestras avulsiones. Acá vemos la avulsión, tenemos que reparar esto. También se puede hacer pruebas de estrés, viendo la diferencia. ¿Sí? Acá vemos cómo se traza la línea, vemos cómo hay diferencia con la tibia, que es mayor, menor, por presencia de una lesión del ligamento cruzado posterior. Y el examen de lesión, la resonancia magnética. Vemos nuestro ligamento cruzado íntegro y acá vemos una ruptura. El ligamento cruzado posterior tiene sí mejor poder de cicatrización que el ligamento cruzado anterior. Podemos hacer un tratamiento conservador, sobre todo para lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior. Hemos dicho que cuando un ligamento se asocia a otras lesiones ligamentarias, sí se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico por la gran inestabilidad que puede producir. Pero una lesión aislada puede ser un tratamiento conservador, sobre todo para pacientes que tienen baja demanda funcional. Se inmoviliza por 2 a 4 semanas, una calza de yeso, una férula articulada. Luego se pasa a una terapia de rehabilitación, una buena potenciación muscular, sobre todo del cuádriceps. El cuádriceps es el músculo, nuestro estabilizador secundario, que cuando se contrae lleva la tibia hacia adelante. Se opone al desplazamiento que ocurre cuando se produce una lesión del ligamento cruzado posterior. ¿Y en quienes se hace la cirugía? En pacientes que tienen gran solicitud física. Cuando existe avulsiones óseas, siempre hemos visto que la avulsión ósea se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico con un torno.
cuando se asocia a otro ligamento. Siempre hemos dicho que cuando hay más de un ligamento, generalmente tratamiento quirúrgico. Y muchos pacientes que se ha hecho un tratamiento conservador quedan con demasiada inestabilidad en ellos también. Y en la cirugía del ligamento cruzado posterior se prefiere hacer una cirugía de reconstrucción, utilizando autoinjertos, como está acá, del mismo paciente, diferentes tendones que se pueden utilizar, se prepara, se puede comprar también un autoinjerto, un banco de tejidos, y mediante túneles, nuestros tendones que van a ser preparados van a pasar por túneles y va a ser nuestro nuevo ligamento cruzado posterior, reconstituyendo todo este complejo ligamentario. Pero muchas veces nuestros traumatismos, sobre todo los accidentes tránsitos, nos pueden traer lesiones que son multiligamentarias, que es lo más frecuente. Por eso es que la mayoría de lesiones que son multiligamentarias se hace un tratamiento quirúrgico por la gran inestabilidad, porque son varios ligamentos. Por ejemplo, acá tenemos la prueba de Lashman, que es la más específica, positivo, lesión del ligamento cruzado anterior. El pivot shear, pues hay un resalto ahí. Y nuestro cajón anterior. ¿Cómo se desplaza? Con eso tenemos lesión del ligamento cruzado anterior, pero vemos cómo también tenemos lesión del ligamento colateral medio. Es decir, son lesiones multiligamentarias que mayormente necesitan tratamiento quirúrgico. Bueno, con esto hemos terminado la teoría, un poco larga. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, disculpe, cuando estaba presentando la proyección frontal en lo que era el... Menisco. Correcto. Se habló en la de asa de balde, ¿no? Y dijo que Ajá. ahí había falta de porción cercana en la articulación, por lo que se estaba generando un bloqueo y no entendí lo que seguía. Ah, ya. Vamos a ver eso. Acá tenemos una resonancia magnética. Vemos como el menisco, encontramos una porción acá, pero acá vemos parte del menisco. Esta es una lesión en asa de balde. Toda esta parte del menisco se ha desprendido de acá, ha avanzado hasta acá. Y esto es como si fuera la asa de un balde. Y este fragmento muchas veces se puede incrustarse entre el fémur y la tibia y puede provocar un bloqueo, este fragmento. Esa es lo que yo les... No sé si... esa es la respuesta a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, ¿cuándo considero yo una cirugía de reconstrucción? Vamos a ver acá. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro ligamento, por ejemplo, el colateral medial es una banda ensanchada. Tenemos que ver si nuestro ligamento tiene buen poder de cicatrización. Si tiene buen poder de cicatrización, podemos hacer un tratamiento conservador, porque sabemos que va a cicatrizar. Por ejemplo,
Alguien que tuvo lesión del ligamento colateral medial, lesión total, es un jugador de fútbol conocido que es Messi. Él se rompió todo este ligamento. Y a pesar que es un jugador de alta exigencia, su tratamiento fue conservador. Pero podemos tener un ligamento, por ejemplo, el colateral externo, que es este, tiene bajo poder de cicatrización. Cuando un ligamento tiene bajo poder de cicatrización, entonces se tiene que reconstruir, ya no podemos usar este ligamento, porque sabemos que no va a cicatrizar. No sé si he contestado a tu pregunta. Ajá. Doctor, disculpe, cuando estábamos hablando del asa de Valde, se formaba el bloqueo. ¿Bloqueo de qué, disculpe, doctor, de la Lo articulación? que pasa es de que nosotros sabemos, por ejemplo, aprovechando esta imagen, acá está nuestro menisco, ¿no? Que está entre fémur y tibia, ¿no? Entonces este menisco, como está entre fémur y tibia, si un fragmento de este menisco se incrusta entre fémur y tibia, lo va a bloquear. Es como si tú tuvieras un pedazo de piedra que se incrusta entre tu fémur y tu tibia y lo bloquea. Entonces tu rodilla no extiende más, no flexiona, porque tiene un fragmento que está incrustado entre fémur y tibia. Eso es lo que produce el bloqueo de la rodilla. Gracias, doctor, me quedó claro. Bueno, entonces esta es la última clase. Deseo que tengan muchos éxitos en el futuro. Si en algún curso posteriormente rotan por el Hospital Sergio Bernales, se dan una vueltita por el tópico de traumatología de emergencia, que gustosamente podemos hacer algo de práctica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.